Escritura nos habla y hace referencia en diferentes ocasiones a nuestra vida antigua y a la vida nueva, a un tiempo diferente ahora en Cristo y a una vida vieja cargada y viciada de aquel viejo hombre el cual estaba sujeto a pasiones. Ahora la palabra de Dios también dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, siendo hombres pasionales, es decir, teniendo debilidades en su vida, pero sin embargo que Dios utilizó grandemente. La palabra nos lleva y nos exhorta a que nosotros debamos despojarnos de ese viejo hombre, a soltar todas las cosas que nos contaminan. Dice la palabra, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hagan morir todo lo terrenal que hay en sus vidas, todos los pecados, todo lo que el hombre arrastra en su vida. Y una vez que llega a Cristo, debiera dejar atrás, debiera dejar en el pasado, debiera dejar el pleito, los celos, debiera dejar un montón de situaciones en la vida del hombre que a veces no quedan atrás. Entonces, Pablo escribe una carta a los colosenses, en la cual está hablando acerca del comportamiento que una persona que conoce a Cristo debe tener, que las formas de manejarse en una persona que conoce al Señor deben cambiar, producto de su fe, producto de ese gran amor, producto de la obra que Cristo hace en una vida. Y es necesario para esto que pueda dejar ese viejo hombre atrás, dejar la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces nosotros debemos salir de esa condición, salir de ese lugar para buscar ¿qué? Vivir una vida conforme al Señor, para que podamos caminar en Él, para que podamos tener una vida como cristianos. Ahora que hemos abrazado la fe, hemos creído en el Señor, bueno, podamos vivir conforme a esa fe. Podamos vivir no para agradar a los hombres, porque la palabra de Dios dice, entonces si agradase a los hombres, no agradaría a Dios. Yo no busco el favor de los hombres, sino agradar al Señor, hacer las cosas entendiendo. Pero esto no quiere decir yo voy a hacer lo que sea porque a mí no me importa el hombre, entonces yo lo que quiero es agradarle a Dios. Y eso me va a llevar a ser una persona egoísta y a que no piense él ni lo que diga el hermano, porque yo quiero agradarle a Dios. No es una actitud egoísta, no es una actitud ni de rechazo ni de desprecio, no tiene que ver con eso lo que Dios quiere enseñarnos o lo que la palabra del Señor nos dice, sino todo lo contrario. Por medio de Cristo el Señor nos lleva a poder vivir una vida diferente. Y esa vida que nos hace diferente es producto del Espíritu Santo en nosotros. Todo lo que queramos hacer, si no el Espíritu de Dios no está en nosotros. Hay quienes aún teniendo a Cristo en su vida dicen yo no tengo el Espíritu o no sé si lo tengo. Lo cierto es que una vez que recibimos a Cristo en nuestra vida, el Espíritu Santo es el que nos guía, porque la palabra de Dios dice que ese mismo Espíritu es el que guiará a los hombres a que pueda haber esa necesidad en su corazón, es decir, que pueda sentir que hay una vida de pecado, que necesita un Salvador, que necesita alguien que pueda interceder por su vida. Por eso dice la palabra que el Espíritu Santo nos va a direccionar, a traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y de esa manera el hombre podrá entender en qué condición se encuentra su corazón y la necesidad que hay en él. Pero una vez pasado esto, el corazón de los hombres se entiende, recibe a Cristo en su corazón. Bueno, ahora debe morir todo lo que era de antes, todo lo que era su vieja vida. Por eso dice la palabra, aquel que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y Dios hace nueva todas las cosas, de aquí en adelante. Pero una vez que entendemos esto, el Espíritu Santo está en nuestras vidas, dejar atrás todo lo que nos contamina, todo lo que nos aleja de la voluntad de Dios, todo lo que nos hace perder el tiempo, distraernos, o que nos quita la mirada del Señor, comenzar a mirar lo terrenal. Y ese es un problema, y es lo que el Señor le señala a Pedro cuando le dijo, no es necesario que vayas a Jerusalén. Entonces,
sí es necesario tener nuestra mirada en las cosas del cielo. Sí es necesario que podamos posarnos en esa mirada. Dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si resucitamos con Él, si nos levantamos de la muerte, si nos levantamos de la sepultura, así como de las aguas, haciendo referencia al bautismo, el viejo hombre queda en las aguas, me levanto, y es la aspiración a una nueva conciencia, a una nueva vida en Cristo Jesús. Ya no más esa vida vieja, ya no más el hombre que está viciado con los deseos de este mundo, sino a buscar ya no conforme a lo que yo anhelo o a lo que yo haría o a lo que hubiese hecho, sino lo que Dios quiere para mi vida, sino lo que el Espíritu Santo de Dios me guía a hacer, sino lo que el Espíritu Santo derramó sobre mi vida para que yo pueda servir al Señor, para que yo pueda servir a otros por medio de los dones y los talentos que el Señor me ha dado. Entonces, entendiendo esto, una vez que hemos comprendido esto, dice la palabra que debemos revestirnos de este nuevo hombre. Debemos ser revestidos. Y que cuando el amor de Dios llega a nuestra vida y comprendemos todas las cosas, ya no hay división, ya no hay diferencias, no hay acepción de personas. De manera que la palabra de Dios dice: donde no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, ni libre, todos son sociales, no hay razas, no hay distinción de ningún tipo. No es ni el pobre ni el rico, todos son iguales. La palabra enseña a aquel que era una persona que estaba en una condición de esclavitud y que tenía a sus amos y debía servirles. Y muchas de las cosas que ellos hacían no era grato que puedan hacerlas. Pero entonces la palabra de Dios vino a sus vidas y les dijo: todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Entiendan que su amo ante Dios y ustedes son exactamente lo mismo. No hay diferencia, pero no se confundan con esto. Esto no significa que ustedes no van a hacer las labores que un siervo hace, a pesar de que ustedes sean libres en Dios. Todo lo que hagan, aunque le cause un malestar, háganlo como para Dios. Si les toca hoy servir de esta manera, háganlo para Dios. Si les toca trabajar haciendo algo que quizás no les agrade, háganlo para Dios. Háganlo con gozo, háganlo con la alegría. Pero el Señor también le da la palabra a los amos. Le dice: no maltraten a sus siervos, no lo hagan de esa manera. No sean así, son sus hermanos en Cristo. No para que ustedes se hagan abuso de la autoridad, no para que ustedes se abusen del poder que tienen. Y bueno, ese es de alguna manera el resumen de una conducta en Dios. Y es lo que Pablo escribe a la iglesia en Colosas, para que pudiesen entender que habían sido escogidos por Dios para una tarea. Y que muchas veces el hombre se confunde, muchas veces las personas les entra el temor ante lo que puede venir, ante las dificultades. Pero la palabra nos muestra qué es lo más importante, qué es lo que debe haber en nuestra vida. Una y otra vez el Señor nos habla acerca de esto y la importancia de que podamos amar. Y ese amor, ¿de qué manera se manifiesta en nosotros? ¿Y cuál es el fruto o el producto de ese amor en una vida de fe? Muchos podemos decir creer en el Señor, creer en su palabra, tener fe. Pero la fe se manifiesta en nosotros por medio de un cambio. Y ese cambio no tiene que ver con capacidades. Ese cambio no tiene que ver con algo que yo pueda hacer o alguna habilidad, sino más bien está relacionado siempre con los demás. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, vamos a leer del versículo 12 en adelante. Carta a los Colosenses, capítulo 3, vamos a leer del versículo 12 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándolos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Santo es Él. Bueno, aquí nos describe quizás algo que sea difícil. Uno diga, todas esas cualidades debemos tener. Dice la palabra, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice que debemos vestirnos como quien lleva algo. Y este vestido debe mostrar y debe hacer entender que somos escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Lo primero, lo que debe vestirnos es la misericordia de Dios. Es un manto de misericordia en nuestras vidas. El tener corazón por las miserias de otro. El poder ver a esas personas en esa condición. Y así como Dios tiene misericordia y renueva sus misericordias para con nuestra vida cada mañana, así nosotros debemos tener misericordia. La palabra de Dios dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay quienes piden misericordia, pero ellos no tienen misericordia. Hay quienes le piden a Dios, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Señor, he cometido un error, he hecho esto, lo otro, y claman por la misericordia de Dios. Pero a la hora de ellos tener que tener misericordia del otro, son tajantes en no hacerlo, son duros. A la hora de pedir para nosotros entendemos y queremos la misericordia, clamamos por misericordia, porque entendemos que si no, no podríamos sostenernos. Por eso es necesario que el Señor la renueve cada mañana, porque por eso es necesario que el Señor muestre su amor en nuestras vidas. Por eso dice la palabra, yo te he amado, con amor eterno te he amado, por lo cual te prolongué mis misericordias. El amor de Dios es tan grande que prolonga sus misericordias. ¿Para qué? Para que podamos nosotros entender, para que podamos nosotros sostener ese amor, poder sostener el camino. El Señor tiene misericordia por nuestras vidas, y de manera que el Señor tiene misericordia de nosotros, así nosotros debemos tener misericordia de los demás. Así nosotros tenemos que tener ese amor, ese corazón por las miserias de los que sufren, por las miserias de los que hoy quizás tú digas, hay alguien que me hizo mal, hay alguien que obró mal contra mi vida. Bueno, la palabra de Dios dice, ten misericordia, muestra ese amor, muestra esa misericordia por sus vidas. Y no solamente esto, sino dice la palabra de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dones del Espíritu Santo. Cada una de estas cosas debemos tenerlas y obtenerlas por medio del Espíritu de Dios. ¿Cómo desarrollar cada una de estas características? Es algo que yo puedo desarrollar por mí mismo. Hay cuestiones que podemos nosotros trabajarlas. Hay áreas de nuestra vida que podemos trabajarlas. Y Dios permite poder ampliar esto por medio de situaciones, por medio de la obra que Él quiere hacer en nuestra vida. La benignidad en nosotros, al conocer ese amor de Dios, al conocer las bondades de Dios, entendemos que así como Dios obró con nosotros, debiéramos nosotros también hacerlos por los demás. Porque nosotros somos tajantes en eso. Señor, perdóname, pero yo no quiero. Señor, tú lo haces. Y muchas personas dicen, Dios, que Dios lo perdone, que Dios lo haga. Dios tiene un corazón mucho más grande que el que yo tengo, pero Dios nos demanda
el poder perdonar, el poder tener esa bondad de nuestro corazón. Y más que todo poder comprender cuál es la condición de nuestra vida. Cuál era la condición de nuestro corazón antes de llegar a Cristo. Cuál era la condición de nuestra vida y si verdaderamente éramos merecedores del perdón y de la salvación. No lo éramos, fue por gracia, fue por amor, no por obras, no por nada que hubiésemos hecho, ni por intelecto, ni por capacidad, ni ninguna cosa de esa, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces Él dice, bueno, apliquen esto ahora. Vístanse de estas cosas como santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Humildad cuando yo estoy en una condición de inferioridad, es fácil quizás ser humilde, pero cuando estoy en una posición donde yo puedo infringir sobre las personas un daño o imponer autoridad, o decir, bueno, como yo soy el pastor, entonces le voy a decir lo que sea, o los voy a manipular, o los voy a lastimar, o voy a hacer cualquier cosa. Total, tengo la autoridad para hacerlo y me aprovecho de eso. La humildad se manifiesta allí, donde tú tienes la autoridad para imponerte, pero no lo haces. Cuando tú podrías decirle cualquier cosa, pero no lo haces. Cuando tú podrías hacer uso y abuso de una capacidad, pero no lo haces. Muestra la humildad por medio de ¿qué? Por medio de tu obrar, por medio de tu corazón. No una falsa humildad. No aquel que dice yo soy humilde, muy humilde, soy demasiado, extremadamente humilde. No una humildad falsa, sino la humildad que proviene de aquella persona que cuando tiene un liderazgo su vida no cambia, que cuando tiene una posición de jerarquía no cambia, se mantiene de la misma forma, se relaciona con los otros de la misma manera, habla y se comporta igual. Y entiende a todos como semejantes, habla a todos como iguales. En la iglesia tenemos jerarquías y hay un orden, porque Dios es un Dios de orden. Y respetando ese orden, las personas caminan correctamente porque entienden. Uno entiende, uno llega a la escuela y entiende que en la escuela hay jerarquías. Uno no le falta el respeto a la maestra ni al director porque hay jerarquías. Uno respeta a las autoridades y respeta, en el caso de los alumnos, los mayores, entiende que hay un orden. Pero todos son iguales en cuanto a la persona. En los caminos de Dios todos somos iguales en cuanto a la persona. Todos somos pecadores que hemos llegado al arrepentimiento por medio de la obra de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Todos necesitamos el médico de nuestras almas porque todos estábamos enfermos. Y nos acercamos a Él para ser sanados, para ser libres, para ser transformados. Y el Señor hizo esa obra. Y comenzó esa obra en nosotros, que la palabra de Dios dice que será fiel en completarla. Y por gracia y por misericordia, algunos podemos predicar la palabra, algunos podemos enseñar, algunos podemos exhortar, podemos instruir, podemos guiar. Pero todo es por la gracia y la misericordia de Dios. Somos todos iguales. Y entender y tener claro esto nos hace ser humilde ante los demás. No creernos más. No maltratar a la gente, no humillar, no hacer que las personas se sientan menos por medio de nuestras palabras. Debemos mantener la misericordia, la benignidad, la humildad, de mansedumbre y de paciencia. La palabra de Dios dice que seamos mansos como palomas, pero debemos ser astutos como serpientes. Debemos ser mansos, sí. Debe estar la paz en nuestro corazón. Dice la palabra, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquel que no reacciona, aquel que es manso. En la cultura de los asiáticos, una persona con carácter es aquella que no reacciona, es el manso. Tiene un carácter muy fuerte porque tú puedes hacerle cualquier cosa y no reacciona. Eso es un carácter fuerte, aquel que no se enoja por cualquier cosa, aquel que no se ofende, que no reacciona fácilmente, que no se exaspera para contestar o para herir o para lastimar o para tratar de dañar a alguien, sino que todo lo contrario, tiene mansedumbre en su corazón, tiene la paz en su corazón necesaria para no hacerlo.
Y la palabra de Dios nos llama a que nosotros, como amados de Dios, como siervos de Dios, debemos hacerlo. Pero esto no es para los pastores. Esto es para todo aquel que ha sido revestido de la gracia de Dios. A todo aquel que ha conocido al Señor, que ha abrazado la fe. Que Dios lo llama a que pueda vestirse de esa manera. A que pueda tomar cada una de estas cosas para su propia vida. Y esa será la forma en que la gente reconocerá a un servidor de Cristo. Es la forma en la cual las personas detectarán a un verdadero siervo de Dios. Es difícil de detectar para el que no conoce. Pero la palabra de Dios dice que el árbol se conoce por los frutos. Por los frutos los conoceréis. Bueno, estos son parte de los frutos. Fruto no es un estadio con mucha gente. Frutos son aquellas cosas que la persona ha alcanzado por amor a los demás. Mira que todo lo que está diciendo aquí, en ninguna cosa habla en cuanto a lo personal o a características propias para exaltar lo propio, porque cada una de estas es para servir a otro. Es para que los que nos rodean, los hermanos, todos ellos sean bendecidos por ese cambio y esa obra en el corazón. Por eso dice de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿De dónde se extrae la paciencia? ¿Dónde se encuentra el lugar donde puedo excavar y encontrar paciencia? Bueno, en medio de las dificultades, en medio de la lucha, en medio de las situaciones que a uno le cuesta soportar. Entonces Dios nos da paciencia en esos momentos. Paciencia para no reaccionar, paciencia para esperar. Así como el Señor tuvo paciencia de nosotros. Tú eres una persona que te enoja fácilmente, que te exaspera fácilmente, porque la gente no entiende, porque no te comprende. Hay gente que cuando enseña de la palabra, dice, no, no le hablo más, no entiende nada. ¿Cuántas veces Dios te tuvo que hablar? ¿Cuántas veces Dios se acercó a tu corazón y lo hizo con amor? No jactándose, no creyéndose nada, no mandando a leer la Biblia a nadie. El Señor se acercó y nos habló una vez, nos habló 2 veces. ¿Cuántas veces creíste conocer la verdad por medio de la palabra y luego te diste cuenta que estabas equivocado? ¿Cuántas veces asegurabas que un pasaje hablaba de algo específico y te diste cuenta que no? Inclusive tomaste decisiones por leer la palabra y pensar e interpretar que esto era así y no lo era. Y Dios tuvo paciencia y con amor te enseñó y te mostró la palabra, como dice la Escritura, de qué forma debe buscarse, un poquito aquí, un poquito allá, renglón por renglón, en cada lugar. Y Dios nos habla y nos va enseñando y nos va mostrando, por medio de su palabra, la forma en la cual nosotros debemos vivir. Ahora, la paciencia se encuentra en medio de esos momentos difíciles. Tanto la paciencia en nuestra vida personal para con Dios, tener paciencia para esperar. Hay personas que no pueden esperar nada, entonces dice, Señor, te hemos pedido algo, ¿y cuándo va a pasar? Ya hace 1 mes que te lo pedimos, hace 2 meses que te lo he pedido, hace 3 meses, ¿y cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá, Señor, la respuesta? ¿Cuándo vendrá la petición? Lo que te he dicho. Y uno no puede tener paciencia en cuanto a su vida personal, en cuanto a su relación con Dios cuando le habla a Dios. Cuanto más cuando una persona es a la que le tienes que tener paciencia. A alguien que le cuesta entender y tienes que enseñarle otra vez. Y a alguien a quien le das un consejo y tienes que hablarle otra vez. Y tienes que hablarle nuevamente. A veces que las personas confunden el tener paciencia y cometen un abuso, un exceso en cuanto a la paciencia, ya sea del siervo de Dios, de quien sea. Hace unos días un varón me llamaba a la madrugada, 1 o 2 de la mañana, y yo estaba hablando con una persona que estaba muy mal en ese momento, una persona que estaba gravemente y que la respuesta era inmediata porque esa persona verdaderamente estaba en un problema. El otro no. El otro quería consultarme acerca del camino de Dios porque luego de apartarse varias veces y volver al camino de Dios, esta vez cuando volvió dice, quiero hacer las cosas bien. Y quería llamarme a las 2 de la mañana para preguntarme acerca del camino de Dios. Y yo le digo, hermano, mira, cada vez que quisiste un consejo te hablé. Cada vez que quisiste una palabra te respondí. Cada vez que me llamaste atendí tu llamado.
Cada vez que te di un consejo sobre tu vida, sobre situaciones de tu vida, tomaste sistemáticamente, hiciste lo que quisiste y el resultado está a la vista. Cada vez que pediste un consejo, hiciste lo opuesto. Cuando estuviste bien, te alejaste de Dios. Hoy vuelves a los caminos de Dios, gloria a Dios por eso. Pero llamarme a las 2 de la mañana para pedirme un consejo o para que te hable acerca de lo que tienes que hacer en Dios, es ilógico. Hay una persona que está mal y que lo necesita, y estoy hablando con ella, y está llamándome, interrumpiendo la llamada. Es tiempo de que madures, es tiempo de que comprendas, es tiempo de que pongas la palabra de Dios por obra. ¿De qué te sirve que te atienda a las 2 de la mañana y te diga, mira, ¿qué tengo que hacer, pastor? Tienes que orar, tienes que leer la Biblia. No es porque sean las 2 de la mañana, porque a esa hora empiezo a trabajar. No es por eso. Es porque había una persona que estaba re mal, realmente. Y le digo, lo que vos querés saber no tiene sentido, lo podemos hablar en la reunión. Me podés buscar en el culto, el jueves. ¿Qué sentido tiene que me llames a las 2 de la mañana para que te explique el camino de Dios? Paciencia no aplica a eso. No es que se me terminó la paciencia. Es que a veces no tiene sentido. Nosotros tenemos paciencia y podría decir, no, hermano, mira el camino de Dios. Pero eso no, ya es un exceso, es un abuso. Debemos comprender y debemos madurar en nuestra fe. Dios nos habla una vez, Dios nos habla 2 veces, nos habla 3 veces. Dios nos habla infinitamente. Abres la Biblia, Dios te hablará. Pero como persona, como pastor, ¿cómo piensas que uno se siente cuando alguien viene y te pide un consejo y hace lo opuesto? Yo digo, está bien, es su decisión, porque en definitiva, el consejo no es una obligación ni algo que tiene que hacer. Pero cuando esa persona nunca obedece al consejo o lo toma en cuenta y luego le va mal en todo y viene y dice, dígame qué es lo que tengo que hacer, te lo dije las 10 veces anteriores e hiciste lo opuesto, quizás deba invertir las cosas y decirte lo que no debes hacer para que por ahí hagas lo que sí debes. Pero Dios nos llama a que podamos tener humildad, mansedumbre y paciencia. Y la paciencia se forja en esos lugares, se forja en situaciones así. Y no es que no tenga paciencia, porque con amor le he contestado. Porque necesita madurar, todos necesitamos entender en un momento y dejar de depender de los demás. Dejar de depender de alguien para que me diga cómo tengo que caminar en Dios. La Biblia te lo dice. La palabra de Dios te enseña. Las predicaciones cumplen esa función de enseñarnos, de mostrarnos la palabra de Dios. Yo no he venido aquí a predicarte de un día o qué voy a hacer mañana o cualquier cosa, sino de la palabra de Dios, bíblicamente, pasaje por pasaje, palabra por palabra, para que podamos entender y que podamos vivir conforme a la vida que Dios nos pide, conforme al consejo de Dios para nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice, vestidos, vístete de esto. Ahora, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Debemos soportarnos los unos a los otros y debemos perdonarnos. Así como el Señor nos perdona, nosotros también debemos perdonar. También debemos tener misericordia y debemos poner, en algunos casos, la otra mejilla. A una persona que quizás te han faltado, debes poner la otra mejilla y cuando se dé la oportunidad debes hablarle de Cristo. Pero aquí hace referencia, y la carta está dirigida a los hermanos. Entonces dice, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. ¿Tienes quejas contra tu hermano? Bueno, la palabra de Dios dice, así como Cristo te perdonó, tú debes hacer lo mismo. ¿Tienes alguna queja? ¿Tienes algo que decir? Bueno, Dios te dice, perdónalo, así como el Señor te perdonó a ti. Sopórtalo, así como Dios tiene que soportarte a ti. Así como Dios soporta nuestro carácter, nuestras flaquezas, la condición de nuestro corazón, así debe soportar el otro y no tiene punto de comparación entre lo que tú tienes que soportar y lo que Dios soportó de ti. Porque lo que soportamos de un hermano es a veces en la reunión, es su mal carácter, es algunas contestaciones, algunas cosas. ¿Qué puede llegar a soportar?
Pero lo que Dios soportó de ti, el Señor soportó todo por ti. El Señor cargó una cruz por ti, la que te pertenecía. El Señor cargó con tus errores, con tus faltas, con tus pecados, con lo que te pertenecía. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Cuando nosotros perdonamos, esperamos la gratitud de la persona a la cual hemos perdonado. Pero el Señor cargó, dice la palabra, con los pecados de toda la humanidad. Pero no toda la humanidad se muestra agradecida con Él por el sacrificio hecho en la cruz. Muchos le dan la espalda, muchos durante mucho tiempo no hemos reconocido ese sacrificio, inclusive nos hemos burlado del camino de Dios y no hemos querido nada saber con Dios. Pero aún así Él murió por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. El Señor hizo eso por nuestra vida. Y a pesar de que lo podemos rechazar constantemente, el Señor sigue teniendo misericordia. El Señor se acerca a nosotros y nos habla el corazón. Cuando tú perdonas a alguien, tú le dices, encima que lo perdono, hace esto. O encima que lo perdoné, el Señor no te dice así. Encima que te perdoné, mira, ahora fuiste a hacer lo mismo otra vez. Encima que te perdoné que eras un alcohólico, ahora vas a tomar de nuevo. Mira, encima que te perdoné que eras un drogadicto, ahí estás otra vez en las adicciones. El Señor no nos mira así. El Señor no piensa de esa manera, no ve las cosas como el hombre las ve. No actúa conforme al corazón egoísta de los hombres. El hombre perdona y se jacta de perdonar. Y yo lo perdoné. Dios no hace así. Dios no obra conforme al corazón de los hombres. Dios no está esperando de nosotros lo que muchas veces nosotros esperamos al perdonar a alguien, que esa persona, si va a venir a pedirnos perdón, que se arrodille y nos pida perdón. De esa manera, que se humille. Ahora podemos decir, la palabra de Dios dice que nosotros debemos acercarnos así al Señor. Y muchas veces debemos humillarnos ante Él. Pero de alguna manera nos volvemos como aquella historia de los hombres que tenían una deuda. Y el Señor habló claramente y dijo, 2 hombres tenían una deuda. Uno debía un poco de dinero, el otro debía mucho dinero. Pero sin embargo, aquel que era el acreedor de la deuda, decidió, por el clamor de ellos, perdonarle la deuda. Y el Señor dijo, ¿a quién de los dos amará más? ¿El que le perdonó poco o el que le perdonó mucho? La respuesta de aquel que estaba en la casa, el fariseo, le dijo, al que perdonó mucho. El Señor le dijo, bien has contestado. Porque el que mucho se le perdona, mucho ama. Pero aquella persona dice que luego que fue soltado, se encontró con alguien que le debía dinero. Y dijo, no tengo para pagar. Ten misericordia de mí, te lo pagaré todo. Pero echó mano sobre él, lo puso en la cárcel. No tuvo misericordia. Entonces esto llegó a oídos del rey. Y le dijo, así como hice contigo, debías haber hecho con él. Tuve misericordia de ti y debías tener misericordia también de aquel que te debía dinero. Pero sin embargo, no lo hiciste así. Debías haber obrado de la misma manera. Entonces el Señor, dice, se enojó con él. ¿Por qué? Porque él pudo clamar por misericordia y pudo pedir perdón, que le perdonara la deuda. Pero no así, él no hizo lo mismo con aquel que le debía. Y así nos comportamos muchas veces. Para pedir perdón a Dios, decimos, Señor, perdónanos. Señor, no lo haremos nunca más. Señor, perdónanos. Si me perdonas, Señor, si tú haces esto en mi vida, yo cambiaré, haré esto, haré lo otro. Cosas que uno nunca cumple. Y luego, cuando viene alguien y nos pide perdón, no puedo. No puedo. Yo perdono, sí, perdono, pero no olvido. Yo te perdono, pero no olvido. Nunca, no me voy a olvidar lo que me hiciste. Te perdono, pero no te acerques. Te quiero lejos de mi vida. Y verdaderamente eso no es perdonar. El que perdona olvida, el que perdona saca del corazón, el que perdona ya no es dañado por lo que le hicieron, ni le daña ninguna de las cosas que haya vivido. Porque sacó del corazón, porque perdonó, porque quitó la deuda. No hay deuda, entonces no hay nada que me recuerde que alguien me debe algo. Pero es como que le condonamos la deuda, pero nos dejamos como un fondo ahí impago. Es como que lo dejamos en el veraz. Está ahí.
Y siempre me va a recordar, hasta que no caduque la deuda, ahí estará. Este me hizo algo. Yo lo perdono, pero no me hable más, hermano. Lo perdono, pero yo ni lo saludo. Usted por allá, yo por acá. Y eso no tiene nada que ver con Dios, ni con el carácter, ni con lo que el Señor nos dice que debemos vestirnos. Debemos vestirnos como verdaderos cristianos, creyentes verdaderos. Pero por sobre todas las cosas, dice la palabra, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Nada de lo que el Señor te está pidiendo habla de cualidades personales, habla de algo que te destaque a ti. Todo tiene que ver con el otro. No dice que tengas una capacitación académica, no dice que tengas un posgrado, una maestría, ni que tengas un estudio profundo de teología, aunque no esté mal. Ahora, no tiene que ver con ninguna cosa de esas, sino que todo lo que el Señor habla aquí es para la relación con los demás. ¿En dónde se ve todo esto? ¿En dónde se ve el que está revestido de Dios? ¿En dónde se ve aquel que es hijo de Dios? Aquel que dejó el viejo hombre. ¿Dónde se ve? En la relación con los demás. En cómo se comporta hacia los demás. Tú puedes decir que amas a Dios y puedes venir cada día aquí. Pero si tú no tienes una buena relación con tus hermanos, tu comportamiento muestra que no es verdad lo que dices. Porque no amas, porque no tienes misericordia, porque no tienes humildad, porque no tienes mansedumbre, porque no estás vestido de ese amor que la palabra de Dios dice que cubre multitud de pecados. Y aquí en esta oportunidad dice que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. Porque el amor nos lleva a soportarlo todo. El amor nos hace ver las cosas de otra manera. El amor nos hace poder tener esa paciencia. Tú puedes tener ganas de echarlo a tu hijo de la casa, pero por amor tú le tienes paciencia porque lo amas, porque es tu hijo. Entonces, tienes misericordia de él, lo perdonas, es tu hijo, nunca harías eso. Pero ahora debes hacer igual con los demás. Y uno dirá, ¿cómo puedo tener ese mismo amor para con los hermanos o con personas que no conozco? La pregunta es, ¿cómo llega a afectarte tanto a tu vida lo que alguien que no conoces pueda decir? Yo entiendo que a ti te ponga mal, no sé, que tu padre hable mal de ti, que tu madre o que un hermano hable mal de ti o te saque el cuero, como se dice aquí en la Argentina. Pero, en definitiva, si un hermano hace algo contra ti, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto? Si tú dices, apenas lo conozco al hermano o a la hermana, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué abraza la ofensa? Porque en definitiva, uno está poniendo su mirada en las cosas de la tierra. Uno no está viendo claramente lo que Dios quiere hablarle, lo que Dios quiere mostrarle en cuanto a su vida como cristiano. Por eso dice la palabra, y sobre todas las cosas, si tienes que vestirte de algo, lo que encierra a todo lo anterior, lo que encierra a la paciencia, lo que encierra a la misericordia, lo que encierra a la mansedumbre, lo que encierra a la humildad, es el amor. Teniendo ese amor, cada una de estas cualidades o características, mejor dicho, dones de Dios en nuestra vida, con los cuales el Señor dice que debemos vestirnos, aflorarán en nuestra vida dejando ver que verdaderamente somos hijos de Dios. Y lo más importante que dice, escogidos por Dios. Tú eres elegido por Dios para una buena obra. Cuando hacemos algo debemos comprender que el Señor pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y nos lleva a obrar, pero el cambio en nuestro corazón nos lleva a obrar para bien. Y cada una de estas cosas Dios nos las dio para poder servir a otros, para poder ser de bendición a otros. Y es importante que así podamos hacerlo. Y lo que me trajo a estos pasajes o a este mensaje en esta tarde es este versículo 15. Porque hay veces que nos gobierna el temor, hay veces que nos gobierna el desánimo, hay veces que nos gobierna la depresión, la ira, el enojo, y nos dejamos gobernar por las cosas malas en nuestra vida, en nuestra mente. Hoy una hermana me mandaba una noticia. Unos científicos de la Universidad de Harvard hicieron un estudio en el cual, con cálculos matemáticos y demás, llegaron a la conclusión que el año 2026
13 de noviembre del 2026 vendrá el fin del mundo. Los comentarios tras esa noticia eran de muchas personas desesperadas. Cuando se habló en el año 2000 que sería el fin del mundo, muchas personas se suicidaron. Cuando se habla de una catástrofe y de un apocalipsis, las personas tienen temor. Entonces gobierna el temor en sus mentes y en sus corazones. Y muchos tras esta noticia, avalada por una universidad, la más importante del mundo, o una de las más importantes del mundo, es como que es inefable, no podrían errarle. Y muchos comenzaron a preocuparse. En el 2026 será el fin del mundo. 13 de noviembre de 2026. Pero muchos son los que conocen la palabra y la Escritura dice que nadie conoce ni el día ni la hora en la cual el Señor vendrá. Nadie conoce el día ni la hora en que estas cosas sucedan. Nadie conoce ese día. Ahora, sin embargo, aquel que está desprotegido piensa que el suicidio lo hará escapar de la condición de su corazón. Piensa que lo hará salir de ese lugar. Y muchos comentarios hablaban con pensamientos suicidas, con pensamientos en los cuales iban a acabar con su vida. Y es lamentable. Pero es lo que pasa cuando reina el temor, es lo que pasa cuando reinan las mentes. Algo que los lleva a cometer un error. Por eso dice la palabra, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Otra versión de las Escrituras dice, y la paz de Cristo arbitre en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿A qué fuimos llamados? Tu vida está cargada de conflictos, peleas, situaciones desagradables. Quizás tu matrimonio se encuentra así, con pleitos, con peleas, discusiones, momentos feos y mayormente esos momentos. Pero dice la palabra, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y la paz del Mesías arbitre. Sea Él quien esté liderando. Sea el Señor quien esté allí en la mente, en el corazón. Sea el Señor quien gobierne nuestros corazones. La paz del Señor sobre nuestra vida. Y Él dijo, mi paz os dejo y mi paz os la doy. Pero no como el mundo te la ofrece. Hoy la gente abraza un árbol para que el árbol le transmita la energía y dice, así tengo paz. Hoy las personas recurren a diferentes prácticas, algunos al yoga, la meditación, algunos a hacer viajes astrales. Cada uno busca la forma de encontrar la paz. Pero el Señor dice, yo no te la doy como el mundo. La paz del Señor es una paz diferente, porque dice la palabra, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Cuando vienen los momentos difíciles, nuestro corazón se turba. Cuando vienen las situaciones en las cuales somos confundidos y confrontados por alguna condición, entonces nuestro corazón se estremece. Pero el Señor le hablaba a aquellos que veían que el tiempo se acercaba. Y el Señor les dijo que en sus corazones no se llenen de confusión, que sus corazones no se desanimen. El Señor le habló al corazón de aquellos que en medio de esta situación su corazón se turbó. Entonces el Señor le dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. En la morada de mi Padre, en el cielo, muchas moradas hay. Y aquí yo voy a preparar una para ustedes. El Señor le dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando en nosotros reina la paz del Señor, con nuestro corazón está Cristo, entonces nada puede perturbarte. Ninguna noticia como esta, aunque la hayan descubierto los científicos de Harvard, porque estamos confiados en Dios. Y si llegase así, y si en el 2026 fuera el final, ¿qué? El final es como una meta, el final es como
aquel que corre la carrera y de repente cuando se encuentra a varios metros, ve el cartel que dice llegada, ve la cinta que tiene que cortar cuando llega, y cuando más cerca está de la meta, es cuando más rápido comienza a correr. Tú miras las maratones y los corredores han corrido 40 kilómetros, más de 40 kilómetros, y lo han corrido a medio, a 3/4 de velocidad, los que son más rápidos, sin bajar el ritmo, siendo constantes. 42 kilómetros así. Pero cuando están llegando a la meta y cuando los ves que quedan solamente algunos metros, comienzan a correr con toda la fuerza. Y tú dices, ¿de dónde saca fuerza si ya debería estar que no puede más? Pero le queda el resto. Al ver la meta, saca fuerza de donde no tiene y dice, acá tengo que entregarlo todo. Bueno, para el cristiano representa eso. El final es el momento para entregarlo todo. Es el momento para predicar en todo momento. Es el momento para alcanzar el mensaje de esperanza y de salvación. A corazones turbados, a corazones que piensan que suicidarse será la salida. Suicidarse no es la salida. Suicidarse no es el escape para un apocalipsis o para el final de todas las cosas. Porque lo que nos hace estar seguros ante esto es que nuestro corazón esté en Él. No necesitan quitarse la vida, no necesitan poner su corazón, cargarlo con tristeza, con preocupación, ni que sus mentes gobierne el temor. Lo que necesitan es abrirle su corazón a Cristo para que la palabra de Dios comience a dar fruto en ellos. Abrirle su corazón al Señor para ser renovados en nuestra mente, en nuestro espíritu. Para que aquellos que hoy están viviendo en el error y viviendo en sus pecados, ahora puedan vivir conforme a una vida de fe, dejando atrás los rudimentos de esa vida, dejando atrás todo lo que contamina el corazón de los hombres y todo lo que hace vivir en una condición de incertidumbre, y ahora puedan estar confiados en el Señor. ¿Cuál es la diferencia de aquel que ve una noticia como esta y se preocupa y dice, uy, ¿ahora qué voy a hacer? Y aquel que ve una noticia como esta y dice, no importa si es en el 2026, 2030, 2050, yo tengo que predicar la palabra de Dios hasta lo último de mi vida. Dice la palabra, bienaventurado aquel que cuando su Señor venga, lo halle trabajando, lo encuentre haciendo la voluntad, lo encuentre sirviendo. Y cada una de estas cosas que he dicho es servir al otro. En esto se marcará la diferencia. Hay quienes quieren salvar las naciones y quieren ir al mundo, pero no puedes amar a tu hermano que está a tu lado. No puedes tener paciencia, ni mansedumbre, ni bondad. No puedes tener ninguna de esas características que el Señor muestra que tiene y está revestido un hijo de Dios. Entonces, ¿para qué alcanzar el mundo? ¿Para qué alcanzar aquello que está lejano si hay cosas aún por solucionar? Debemos mirar a nuestra vida, debemos mirar a nuestro interior. Dice la palabra, y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Un cuerpo unido, una iglesia unida, una iglesia la cual fue llamada a paz. A paz nos llamó Dios. Si hoy tú no estás viviendo en esa paz, debes preguntarte qué es lo que pasa en tu corazón. ¿Quién gobierna en tu corazón? ¿Hay paz en tu corazón? Si la respuesta es no, debes preguntarte quién está gobernando en tu corazón. ¿Quién reina ahí? ¿Quién manda? Cuando vienen los pensamientos a tu mente, ¿quién manda? ¿Es Cristo? ¿Es el pensamiento de Dios? ¿O es primeramente todo lo carnal? Si es todo lo carnal, aún sigue viviendo en ti, aún sigue estando allí, todo lo que antes estuvo. Por eso dice la palabra, vístanse por sobre todas las cosas de ese amor, porque el amor es el que cubre multitud de faltas, el amor es el que marca la diferencia, el amor es el que hace que los errores los pase por alto, no para obviar lo que está mal debe corregirse, pero sí yo debo amar a las personas que cometen un error. Debo dejar de abrazar la ofensa y de enojarme y tomarme las cosas así, sino más bien debo avanzar porque la meta está cerca. El tiempo se acorta. Y como dice la palabra, el Señor miró y dijo, los campos están blancos para la siega. Ya está todo listo. Ya es tiempo. Y como dice el libro de Apocalipsis, viene con una hoz en su mano para
tomar la cosecha. Ya está todo listo. Es tiempo de salir a tomarla. Es tiempo de buscar la bendición de Dios. No es tiempo de estar perdiendo tiempo con el hermano, con me dijo, le dije. No es tiempo de perder ahí. No es momento para perderlo en eso. No es momento para ser gobernados por Satanás en nuestra mente. No es tiempo para ser gobernados por lo malo. Es tiempo de predicar, de hablar del amor, la misericordia del Señor a los perdidos. De traer la cosecha y la bendición que el Señor tiene preparada para nuestras vidas. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Porque somos un solo cuerpo y debemos ser agradecidos. Dice la Escritura, versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Esto es fundamental. Sin palabra, sin conocimiento, será fácil que te enojes, será fácil que te molestes, será fácil que te distraigas, será fácil que reine otra cosa en tu corazón y no Cristo. Porque no conoces la palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto nos muestra que debemos aún, al adorar a Dios, hay veces que uno piensa que la adoración es una parte de la reunión, la cual es como un accesorio. Pero aquí dice que debemos adorar a Dios y debemos hacerlo con todo el corazón. Y debemos cantarlo con gracia en vuestros corazones al Señor. Cuando adoramos, estamos adorando al Señor. Estamos rindiendo nuestro corazón a Él. No simplemente estamos cantando una canción. ¿Cuándo fue la última vez que al adorar a Dios sentiste la presencia de Dios o tocó tu corazón? Cuando sentiste que estabas lleno del amor de Dios y sentiste que no podías contenerte. Cuando pasó a ser solamente parte de un momento religioso que hay que cantar. Porque así como nosotros en algún momento mirábamos la religión y decíamos, bueno, ahora se sientan, ahora se levantan, ahora se sientan, ahora se levantan, ahora se dan el saludo, ahora dicen esto, ahora dicen lo otro, ahora dicen unas palabras en latín. Así como cuando veías la religión y decías, esto es lo mismo de siempre. Bueno, el cristiano en un momento llega a decir, bueno, esto es lo mismo de siempre. Llegué, ahora me levanto, cantamos la alabanza, me siento otra vez, me paro, hacemos la adoración. Es como una religión, pero es como una religión siempre y cuando en tu corazón lo sea. Siempre y cuando en tu corazón las cosas estén dadas de esa manera. Pero sin embargo, el Señor nos habla y por medio de su amor podemos comprender que la forma de acercarnos a Él es esta. La forma de acercarnos al Señor es con gracia en nuestros corazones. Es sabiendo cuánto nos amó. Es sabiendo cuánto hizo por nosotros. Nosotros tenemos que perdonar la ofensa que una persona nos hizo. Y el Señor enseñándonos a orar, dijo, cuando vayan a orar, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros queremos que el Señor nos mande el pan, queremos la bendición, queremos que nos bendiga, pero no somos capaces de perdonar. Y si lo hacemos a media, lo cual es lo mismo que nada. El Señor borra nuestros pecados, los arroja al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Nosotros le ponemos un recordatorio. Nosotros no podemos hacerlo de la misma forma. Nosotros pretendemos que las personas de alguna manera sufran por lo que nos hicieron. Nosotros hemos pecado contra Dios, como dijo el hijo pródigo. He pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tu hijo. Esa es nuestra condición. Pero el Señor no dice, tienes razón, ve a comer con los cerdos. Tienes razón, te mereces, primero tienes que pasar por el peor lugar, luego de unos meses, unos años, un tiempo, quizás te dé una oportunidad. Él dice que no, sino que puso anillo en su dedo, vestido nuevo, puso calzado nuevo, hizo una fiesta, mató animales allí para poder celebrar, hizo una fiesta.
Y dice la palabra que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Pero el Padre hace fiesta porque dice, he aquí, mi hijo que estaba muerto y ahora vive. El Señor te ve a ti, dice, este es el que estaba muerto en sus pecados, en su deleite, mas ahora que abre su corazón a mí, ahora está vivo en medio de mi presencia, con esperanza, con gozo. Aleluya, ahora hay vida eterna en Él. Santo nuestro Dios. Dice la palabra, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacemos, lo hacemos en nombre del Señor. Todo lo que hagas, hazlo en nombre de Jesús. Todo lo que emprendas, y esto no es para usar su santo nombre en vano, sino para decir, Señor, todo lo que hago depende de ti. Señor, en cada lugar, en cada cosa. Alguno dirá, pastor, es difícil cada una de estas cosas. Es difícil vestirse con todo esto y poder sostenerlo. Muchos lo han intentado, muchos han querido caminar así. Pero debemos comprender que si el Señor destaca todo esto, lo cual no hace referencia a fortaleza, no dice que el hombre sea fuerte o que deba estar ejercitado, que deba estar de determinada manera. Hace referencia al carácter, hace referencia a los dones, la presencia de Dios en un hombre de fe y lo que esto produce y los frutos de una vida que ha sido transformada por Dios. Y ahora se muestra por medio de ¿qué? Por medio de su relación con los demás. Hay cristianos que tienen una mala relación con todo el mundo. Vienen a la iglesia, pero se llevan mal con el vecino, discutieron con el de la vuelta, pelearon con la señora de enfrente, le robaron al otro, lo estafaron a aquel, quedaron mal con medio mundo, pero vienen a la iglesia. ¿Está mal, pastor? ¿No habría que venir? No, no se trata de que no habría que venir. Se trata de que yo no puedo llevar una doble vida. ¿Por qué? Porque en esto se ve verdaderamente quién es su hijo. En esto se ve que hemos sido escogidos por Dios, amados por Dios, para poder guardar todas estas cosas. Y en estas cosas es donde se ve la unidad del cuerpo de Cristo. Es donde se ve ese amor que debe existir. Es donde podemos tener la relación perfecta, el vínculo perfecto por medio del amor. Cuando no hay amor, el vínculo no puede ser perfecto. Porque siempre el egoísmo nos ganará. Porque siempre queremos estar más que el otro, mejor posicionado, porque siempre voy a querer sobresalir, siempre voy a querer ser yo y no el otro. No, ahora me toca a mí, pero el amor no actúa así. El amor quiere ver al otro alcanzando lo mejor. De manera que cuando uno ve los logros de alguien se goza en él. Cuando un hermano avanza dice gloria a Dios. Cuando un hermano conquista algo, gloria a Dios. No es una competencia ni está marcándome cuán lejos me estoy quedando. Cada uno tiene un llamado en Dios. Cada uno tiene una parte en el cuerpo. No todos somos la mano, no todos somos el brazo, no todos somos el codo, no todos somos el pie. Y aún las partes más insignificantes, dice la Biblia, lo que más desestimamos son las que mejor cubrimos. Aún así todos somos parte del cuerpo. Unos harán una parte y otros harán otra. ¿O dice acaso porque el pie le dice a la mano porque no soy mano entonces no sirvo para nada? No. O cada uno se jactará de lo que hace. El pie dirá no porque yo soy el que camino. Vos podés tener manos pero si no tenés el pie entonces no podés caminar. No. Todos son parte del cuerpo y cada uno funciona específicamente para lo que ha sido creado. Cada uno de nosotros somos parte de un cuerpo y funcionamos para lo que hemos sido creados. El Señor pone un llamado en nuestra vida y cada uno le dio conforme a su voluntad. El Señor derramó dones, dice la palabra, a la tierra, conforme a su voluntad. A cada uno le dio conforme a lo que Él quería. A unos más, a otros menos, a uno le dio conforme a lo que haría. Pero en definitiva, es la bendición de Dios. Por eso dice, debes ser agradecido. Debes venir con gracia ante Dios. Debes acercarte a Él. Y todo lo que hagas, hazlo en el nombre de Jesús. Cuando el Señor nos habla de estas cosas, nos muestra. Y veo que hace un tiempo Dios
como que me habla de lo mismo. Porque cuando llega el final, cuando las cosas se terminan, cuando uno llega a una situación de su vida donde le dicen tienes una enfermedad, uno cambia la percepción de la vida, de las cosas. Uno ya no ve las cosas superfluas, ya no es algo así liviano, sino que ahora ve lo que es importante. Cuando uno le dice, mira, estás enfermo, entonces ahora veo la familia. Ya no quiero ser millonario, ni empresario, ahora quiero estar un momento con mis hijos. Ahora quiero verlos caminar, al que no camina. Quiero verla crecer, a la que aún no ha crecido. Quiero pasar un momento con ellos. Es que en ese tiempo el valor de las cosas cambia. Y cuando nosotros entendemos esta situación en nuestra vida de fe, entendemos que debemos vivir conforme a esa medida. No podemos perder el tiempo. Hay personas que se están quitando la vida. Hay personas frágiles que ante una noticia como esta se suicidan. Y nosotros tenemos la luz escondida debajo de una cama. No alumbra a nadie. No sirve abajo de la cama. La luz se pone en un lugar alto. La palabra dice que nosotros somos la sal del mundo, pero si la sal no sala, entonces no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Si la luz de Cristo está en ti, entonces debes iluminar. Si la palabra de Dios está en ti, entonces es para que enseñes, es para que hables, es para que con paciencia muestre la verdad a aquellos. Si dudan, convencerlos, dice la palabra. Pero hazlo con amor. Hay quienes confrontan la palabra de Dios, pero no tienen amor. Y dejan entrever orgullo, soberbia. Pero si tú le hablas, habla con amor. Porque en eso se mostrará la verdad. En eso se mostrará el carácter de un hijo de Dios. Si vas a exhortar a alguien, exhórtale con amor. Algunos dirán, bueno, pero el Señor Jesús exhortaba y era duro en la exhortación. Claro, pero Él lo hacía con los religiosos. Con ellos era duro. Con los que conocían la palabra era duro porque ellos tenían un conocimiento, pero no era duro con la gente. No era duro con aquellos que desconocían. Él era duro con aquel que era hipócrita y se paraba ante el Hijo de Dios para decirle que él estaba bien delante de la presencia de Dios. Y el Señor veía toda la inmundicia que había por dentro. Él no necesitaba que le cuente lo que había, él podía ver. Cuando se acercaban a él, le decía, Señor, sabemos que tú no tienes cuidado de la gente porque ves el corazón. ¿Quién puede de nosotros ver el corazón? Nadie, ¿verdad? Pero el Señor veía el corazón. Por eso era duro con ellos, porque ponían carga sobre la gente que ellos no querían tocar con un dedo. Porque cerraban las puertas de los cielos, no entraban ellos ni dejaban entrar a nadie. Porque se mataban por hacer un prosélito, se mataban por conseguir un alma y cuando la conseguían la hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos. Entonces el Señor se enojaba ante esto, se airaba ante aquellos que lo que hacían era destruir el corazón. Pero el Señor hablaba con amor y misericordia a aquellos que no conocían la verdad, que no conocían la palabra. Y ese debe ser nuestro carácter a la hora de enseñar, de hablarle a aquellos que no conocen la palabra. Aquellos que hoy se encuentran en medio de la tristeza, del dolor, de las lágrimas. Que tú puedas ser luz en medio de tanta oscuridad. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. Y dice la palabra, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagas, ya sea de palabra o de hecho, todo lo que digas, todo lo que hagas, hazlo en el nombre del Señor. Cuando las cosas no funcionan en tu vida, hazla ahora en el nombre de Jesús. El Señor le dijo a Pedro, ahora boca mar adentro. Pedro le dijo, ya he estado toda la noche, ahora hazlo en mi nombre. Él dijo, por tu palabra lo haré. Porque antes el Señor no lo había guiado a hacerlo, pero ahora tenía el respaldo de Cristo. Y dice la palabra que fue una bendición maravillosa. Fue el momento donde sus ojos se abrieron y donde pudo ver el poder de la voz del Creador. El Señor se acerca a nuestros corazones. Y ahora la palabra de Dios dice, todo lo que hagas, hazlo en mi nombre. ¿No te ha funcionado? ¿No te ha sido antes una solución para tu vida el emprender o el tratar de alcanzarlo por tus medios? Bueno, ahora todo lo que hagas, hazlo en mi nombre, de palabra o de hecho. Guarda estas palabras en tu corazón y vive conforme a ese vínculo perfecto, anhelando cada una de estas cosas y entendiendo que por sobre todas las cosas
El Señor puso la relación con los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te amas, primeramente debes amarte tú. Entonces puedes amar a tu hermano como a ti mismo. Si tú no te amas, entonces primero debes trabajar en eso. Si tú no te amas es porque aún no conoces la palabra. Porque allí el Señor habla cosas maravillosas de ti. El Señor habla características y cualidades de ti que nadie conoce. Aunque eres despreciado, abandonado, el Señor habla a tu corazón. Pero para eso necesitas conocer su palabra. Y cuando entiendas cuán grande precio y valor tiene tu vida, podrás amarte a ti y podrás amar a tu hermano. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrir su corazón al Señor. Los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje, que puedan repetir esta oración en voz audible. ¿Qué dice Señor Jesús? En esta hora, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre,